Buenas tardes, daremos inicio a esta sesión. La sesión de hoy se llama símbolos eléctricos. Confirmen que me escuchan, por favor. Yo sí le escucho. Excelente. Antes que nada, daremos una retroalimentación de la clase anterior, la cual tenía por tema dispositivos de protección. Vamos a pedir la colaboración de alguien que nos diga qué se acuerda de la clase anterior. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos sobre los dispositivos de protección? A los dados y los fusibles de los dados y los fusibles, ¿no? Excelente, así es. A los dados y los fusibles, que eran los dos tipos principales de protección que veíamos. Y veíamos qué objetivo cumplen cada uno de ellos en los circuitos eléctricos. Y decíamos que ahora utilizamos el dado térmico, como le llamamos comúnmente. Y hablábamos que los dispositivos de protección, su objetivo es proteger al usuario y los equipos de sobrecargas o de cortocircuitos para que no suframos o los equipos también sufran daños o nosotros como personas suframos quemaduras y cosas así, accidentes, por decirlo de manera más generalizada. Eh, También veíamos por ahí una imagen donde de manera general también veíamos cómo está construido un dado termomagnético y veíamos que cuando pasaba un exceso de corriente a través de él se disparaba. Y también hablábamos sobre las posibles fallas que podíamos ser nosotros víctimas o las instalaciones eléctricas podíamos ser víctimas de sobrecargas o de cortocircuitos o también de fallas a tierra. Y también veíamos, voy a hacer toda la retroalimentación, cuántas luminarias le íbamos a asignar a un circuito, valga la redundancia, de luminarias. Y decíamos que le vamos a aplicar cuántos focos a un circuito. 14. 14 focos de 100 watts cada uno con una potencia ya así de 100 watts. Entonces el circuito iba a tener una potencia de 1400 watts. Esa es la potencia del circuito. En un circuito de luminarias vamos a asignar 14 y vamos a poner una protección térmica también decíamos de 15 amperios. De acuerdo. También veíamos sobre la protección del circuito de toma corrientes y decíamos también que le asignaríamos 300 watts a cada toma corriente, haciendo un total de 5 toma corrientes en un circuito. Y decíamos, veamos las paredes donde tenemos conectada nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestro ventilador, 5 enchufles de eso, así como comúnmente los conocemos, son los que vamos a formar y vamos a llamar un circuito. Entonces, 5 tomacorrientes y un dado térmico componen un circuito de tomacorrientes.
en un circuito de luminarias, 14 focos y un dado térmico componen un circuito de luminarias. ¿Alguna pregunta al respecto? Quisiera que me pregunten, por favor, porque me siento como que en parte me alegro porque no preguntan, porque puedo pensar que van entendiendo todo, pero quisiera que cuestionen lo que yo les digo y qué pasaría así o cosas así por el estilo. Dejo el micrófono abierto para que pregunten. También en el Meet acá pueden presionar la manito donde dice levantar la mano y lo pueden hacer. Y pueden también, bueno, mandar mensajes, pero si no, pues con el micrófono. Pueden opinar o preguntar. Si se le pone un dado de 20 amperios, ¿tendrían que ser más luces o quemaría alguna cuestión tendriendo un dado de 20 amperios? Bueno, ya ve que allí vamos ya entrando en calor. Decimos que a un circuito de luminarias le vamos a activar toda la vida o vamos a usar toda la vida un dado térmico de 15 amperios, Por normativa, existe un documento que se llama, oigan bien, el Código Eléctrico Nacional, el cual rige y nos dicta todas las normas, todos los quehaceres de nosotros los electricistas para cumplirlas a medida vamos trabajando. Ese Código Eléctrico Nacional nos rige como electricistas y dice que para luminarias tenemos que usar dado térmico de 15 amperios. No podemos usar de 20 amperios en luminarias. Tampoco en toma corrientes podemos utilizar dado de 15 amperios, porque el Código Eléctrico Nacional nos manda a que utilicemos dado térmico de ¿cuántos amperios? Para toma corrientes. ¿De 15? No, para toma corrientes. ¿De 20? Exacto, de 20. No vamos a utilizar jamás un térmico de 15 en toma corrientes, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Cuando nosotros hagamos los trabajos, hay un ente encargado de revisar los trabajos y esa organización se llama OIA, unas vocales, una O, una I y una A, que significa Organización de Inspectores Acreditados. Y si como electricistas no estamos poniendo en práctica los reglamentos, no estamos trabajando bajo norma, nos van a rechazar los trabajos y vamos a trabajar inútilmente. Por ese detalle nosotros tenemos que cumplir las normas que nos rige. ¿En qué dijimos? ¿En qué documento? ¿Cómo se llama el documento? ¿Cómo se llama el documento? Código Eléctrico Nacional, CONEC, Código Eléctrico Nacional. Y eso era lo que veíamos en la clase anterior, resumiendo. Entonces, en esta ocasión nos toca ver lo que es o lo que son algunos símbolos eléctricos. Estos símbolos eléctricos, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. ¿Para qué sirven los símbolos en la calle cuando vemos las señales de tránsito? Para indicarnos en cualquier Así es, para indicarnos qué debemos hacer.
Así es. Entonces, en este caso, la simbología eléctrica o los símbolos eléctricos nos sirven para... quiero saber si pueden ver la pantalla, lo que estoy Sí, compartiendo. sí se mira ahí. Excelente. No, pero aquí está bien. Bueno, entonces los símbolos eléctricos son una manera que utilizamos para representar los componentes que intervienen en un circuito eléctrico. De nuevo les voy a invitar a que vean, permítanme por favor, ando una charchita aquí. De nuevo les voy a invitar a que vean dónde tienen conectado la computadora, el teléfono, que vean el foco, que vean el tablero, donde está la caja térmica que le llamamos, que veamos eso y todos esos dispositivos eléctricos tienen un símbolo, el cual los representa en un plano. ¿Para qué utilizamos los símbolos? Para no estar dibujando. Imagínense ustedes que tengan que estar dibujando el toma corriente así como está, bien dibujadito. Los que no dibujamos muy bien tendríamos problemas. Aún a veces para dibujar el símbolo tenemos problemas y no digamos ya para hacer el dibujo pictórico, para hacer el diagrama pictórico de la instalación eléctrica. ¿A qué me refiero con diagrama pictórico? Que ustedes tendrían que dibujar así como ven la instalación eléctrica. Entonces tendríamos muchos problemas. Por ese motivo se inventaron los símbolos eléctricos para señalizar o para representar, es la palabra, para representar los dispositivos. Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Y acá en la pantalla podemos ver algunos símbolos de los cuales vamos a utilizar más adelante cuando ya veamos los planos. Pero en esta sesión tenemos que aprender y conocer los principales. Si tienen pregunta, por favor, avisan por ahí cuando vayamos. Entonces, cuando vemos los símbolos, vamos a ver unos simbolitos, unos dibujitos que a simple vista no van a tener lógica. Y ahí tenemos en la pantalla algunos de los más utilizados en las instalaciones eléctricas residenciales. Y repito, algunos no van a tener lógica. Ahora si ustedes se fijan en la pantalla, no tiene tanta ciencia el dibujar el ducto aéreo, como lo pueden ver. No tiene tanta ciencia porque solo tenemos que hacer, ¿qué? Un semiarco o una rayita media con media curva. Eso es lo que tendríamos que hacer para dibujar, repito, el ducto aéreo. Ahora veamos el techo. Si tienen ustedes allí algún ducto a la vista, ducto pues queremos decir poliducto. Si lo tienen a la vista por ahí, vamos a ver el poliducto que va a dar al foco.
Entonces lo vamos a representar con una línea semicurva. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno. El siguiente símbolo que está es el ducto sobre pared. Cuando digo ducto es como que estamos diciendo poliducto o tecnoducto. Esas cosas que van en su interior ya sabemos que van. ¿Qué van adentro de los ductos en una instalación eléctrica? Las líneas, Exactamente. Lo pregunto porque yo quiero que ustedes hablen ahí, no solo estar yo acá. Bueno, entonces acá tenemos tres tipos de ductos. También tenemos el ducto subterráneo, el cual es una línea entrecortada, por decirlo de cierta forma. Cuando ustedes vean este tipo de líneas en un plano, vamos a saber ya que es un ducto subterráneo. ¿Qué significa? Que va bajo tierra, enterrado por lo menos a 50 centímetros de profundidad. Previamente el electricista tiene que hacer un zanjo y tirar sobre él por lo menos una capa de 10 centímetros de concreto. Esperar que seque y taparlo. ¿Por qué se tendría que hacer así? Para que los albañiles o personas que hagan trabajos futuros lleguen y cuando se topen con el concreto no tengan la facilidad para dañar dicho ducto. Luego vemos esa flechita por ahí. La flechita significa acometida eléctrica. ¿Qué es una acometida eléctrica? Es la línea o las líneas que van desde el contador que mide qué tanta energía eléctrica gastamos en el mes hasta la caja térmica. Esas líneas que van desde el medidor hasta la caja, esa es la acometida. Cuando veamos esta flechita, eso es lo que tenemos que saber. Luego vemos también el diagrama, el símbolo del tablero. Es este cuadrito con la mitad de él sombreado. Entonces cuando veamos eso en un dibujo, vamos a denotar que es, ¿qué dijimos? El tablero, la caja térmica, como le decimos a veces. ¿Preguntas? No. Bueno, continúo. Este círculo con un signo igual adentro denota el toma corriente, donde tienen conectado ustedes su teléfono, repito, su ventilador, la computadora. Ese es el toma corriente. Y ese toma corriente lo vamos a representar en el plano con ese círculo con un signo igual. Luego también vemos el toma corriente para intemperie. Este lo vamos a ver en su debido momento en una imagen cuando veamos los accesorios. Un toma corriente para intemperie, ¿qué significa? Que trae una tapadera especial para que no le entre agua si llueve y está allá en un parque, por decirlo de cierta manera, para ejemplificar. El toma corriente no se moja en su interior, tiene una placa especial. Y el siguiente que vemos es toma corriente polarizado. Esta G, N y D tiene una abreviatura de tierra en inglés. Entonces está el signo del toma y la G, la N y la D. El toma, repito, la G, la N y la D. Aparte de él está también el siguiente, que es un toma a 220 voltios. Puede ser a 220 voltios o 240 voltios, dependiendo del voltaje. Y estos son los principales símbolos
que vamos a usar nosotros cuando hagamos un plano eléctrico más adelante. Por favor, aprenderse estos símbolos de manera consciente cada uno. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a dibujar estos símbolos en nuestro cuaderno y a la par le vamos a poner el nombre. Esa va a ser una tarea que vamos a pedir que hagan, y a conciencia. Acuérdense que Dios los está viendo si mienten. Entonces vamos a dibujar el símbolo y a la par le vamos a escribir el nombre en nuestro cuaderno y vamos a mandar la foto al grupo. No les digo que está bien, porque sí, porque ya yo sé que tienen que decir que sí. Entonces, al partir de estos símbolos, permítame por favor, voy a toser y se me olvidaba quitar el micrófono. A partir de estos símbolos parten también, valga la repetición de la palabra, un tema más. Ya utilizando los símbolos vamos a utilizar lo que son diagramas. ¿Qué son los diagramas? Un diagrama es la representación gráfica de una instalación eléctrica, imagínense. Ya vimos los símbolos, que los símbolos sirven para representar los componentes, pero también ya con varios símbolos, 2 o más símbolos, ya podemos hacer lo que es un diagrama. ¿Alguien no había escuchado la palabra diagrama? Ya hemos visto en matemática los diagramas, pero hoy los vamos a ver desde otra perspectiva. Entonces es la representación gráfica de una instalación eléctrica o parte de esta instalación, pero está representada por líneas y es una línea única, vean, pero esta línea es única y simboliza la tubería. Esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que esta línea es única. Por eso es lo que de ahí parte el tema diagrama unifilar. ¿Por qué? Porque unifilar parte de la palabra única o de una sola línea. De los símbolos dijimos que parten ¿qué? Diagramas unifilares y representan una instalación eléctrica o parte de ellas. ¿De acuerdo? Y como ejemplo vamos a tener el primer diagrama unifilar, que es, ¿cuál es este símbolo que está aquí en la izquierda, este cuadrito con la mitad de él sombreado? ¿Cómo se llama este símbolo? La caja térmica. Exacto, la caja térmica. Y los círculos con el signo igual dijimos que era el toma corriente. Entonces, ¿cuántos tomas corrientes tenemos en este circuito? 3. Exacto. Yo acá tengo, a esto yo le puedo llamar un circuito de 3 tomacorrientes, porque yo parto de la lógica que estos 3 tomacorrientes vienen del tablero y tiene su propia protección, su propio dado. Y como dice la definición de diagrama unifilar, solo está representado con ¿qué? Una línea. Y dijimos que la línea representa ¿qué? Tubería. Las tuberías. Exacto. Representa las tuberías. Entonces, yo como electricista tengo que escribir lo siguiente. Tengo que escribir cuántos cables van adentro de la tubería, que es el número 3. Este 3 significa cuántos cables van adentro de la tubería. El THHN, la expresión THHN significa el tipo de conductor.
que va también dentro de la tubería. Y la frase número 10 quiere decir o representa el calibre del conductor. El calibre del conductor. Entonces, ¿cuántos cables van aquí adentro? 3. 3. De tipo THHN y de calibre número 10. 10. Exacto. Entonces, de aquí podemos nosotros tomar una norma cuando instalemos de esta gráfica que tenemos acá, que del tablero a la primera caja de registro, no importa si es un toma corriente o una caja de registro, repito, del tablero a la primera caja de registro vamos a utilizar calibre número 10 en circuitos de toma corrientes. En circuitos de toma corrientes vamos a utilizar calibre 10. Espero que tomen anotación de esto. Y de ahí en adelante ya sí podemos utilizar calibre número 12 para toma corrientes. El 12 para la fase y el neutro, y también un número 14 para el tierra. En su debido momento vamos a explicarlo ya cuando veamos los circuitos de iluminación y, bueno, la instalación eléctrica en sí. Entonces, ¿qué quiero decir yo ahora? Que en un toma corriente donde nosotros enchufamos, tienen que llegar 3 líneas. 2, que es la fase y el neutro, y el tierra. Esas son las 3 líneas que vamos a utilizar cuando vamos a conectar toma corrientes. Recordemos, fase, neutro y tierra. Y del tablero a la primera caja de registro, repito, vamos a usar calibre 10. Y ya del primero en adelante vamos a utilizar para la fase y el neutro calibre 12. Y para el tierra calibre 14. ¿Cuántos toma corrientes dijimos que íbamos a poner en un circuito de tomas? 5. 5. Entonces, desde el primero en adelante de los otros 4 vamos a llevar 2 calibre 12 y un 14. Si el cliente le dice, no, pues hacerlo con todo con 10, usted tiene que hacerlo. Pero lo mínimo es esto, de esta manera que está acá. Ahorita pues lo estamos viendo de manera teórica. De manera teórica. O de forma teórica. El circuito de toma corrientes. ¿Qué pasa con el circuito de un foco? Vean. Este es el diagrama unifilar de un foco. Ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, pero en algún examen que les hagamos, dibuje el diagrama unifilar de un foco. ¿Qué vamos a escribir? Esta rayita con un círculo y una X y un símbolo de dólar. Esto es el diagrama unifilar. ¿Por qué? Dijimos que las rayitas representan los ductos y el círculo con la X representa el foco. Entonces, ¿cuántos cables van acá en esta rayita para el foco? Van 2. 2 THHN. Y el calibre es número 14. Y de igual manera acá. Este es un diagrama unifilar de un foco. Imagínense ustedes, vean el foco que los está iluminando. Y ese switch está representado por este símbolo de dólar que está acá. En un diagrama. Y por lógica también en los planos que vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? No, bueno, continúo. Este es otro tipo también de diagrama unifilar. Es un foco controlado de 2 puntos. ¿Qué significa?
Si yo tengo un foco en la entrada del cuarto y otro ahí cerca de donde me acuesto, es esta la manera que vamos a alambrarlo, y cuando hagamos las prácticas lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar dos switches, uno y dos, y vamos a encender el foco. Este lo vamos a hacer también. Y si alguna vez en un examen le dice haga el dibujo o el diagrama unifilar o el esquema unifilar de un foco controlado de 2 puntos, es el que tienen en pantalla. Y de esta misma forma, si queremos utilizarlo de 3 puntos, que también lo vamos a ver en la práctica cuando la hagamos, vamos a ver este tipo de diagrama que está acá, este esquema. Las S o símbolo de dólar significa que son switch, y entonces lo vamos a encender desde 3 lugares diferentes. De momento no voy a entrar en detalle en la nomenclatura ni en la lógica de cómo lo alambramos, pero ya podemos nosotros leer que en este ducto van 2 cables número 14, también aquí van 2 número 14, y de un switch, del primer switch al segundo, van 3 cables 14, y también del segundo al tercero 3 cables 14. Ahorita pues, repito, no nos compliquemos en entender cómo, sino pues aprendamos a definirlo nada más. Foco controlado de 3 puntos. Y tenemos acá otro ejemplo de un diagrama unifilar. ¿Cuál es la diferencia de este diagrama unifilar? Que en vez de escribir cuántos cables van, qué tipo de cable y el calibre, solo escribimos ¿qué? 2 plecas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que en estos ductos van dos cables. Estas plecas quiere decir o simbolizan el número de conductores que van adentro de el ducto. Esta es otra manera de representar los diagramas que estamos hablando unifilares. Esta es otra manera de representarlo. Si tienen alguna duda la pueden hacer. ¿Qué pasaría así o algo así? Repito, está la letra S, y aquí también están otros tomas corrientes. Si ustedes se fijan, también acá vamos a ver un símbolo con estas rayitas que es el símbolo de tierra. Un símbolo, esta anclita que está acá, con varias, como que es señal de Wi-Fi invertido, pero es el símbolo de tierra para nosotros los electricistas. Y como último vamos a ver, ya vimos que el diagrama unifilar se representa con una línea y representa un ducto. El ducto representa o contiene en su interior el tipo de conductor, el número de conductores y el calibre. Como última vamos a ver el diagrama multifilar. Diagrama multifilar. Esto ya no es nada que ver con unifilar. Unifilar dijimos que ¿era qué? Unifilar dijimos que era una línea. Entonces, ahora multifilar, ¿qué significaría? Varias líneas. Varias líneas, exacto. Y nos dice que los diagramas multifilares representan mediante líneas todos los conductores que intervienen en el circuito. De cierta manera, es más entendible el diagrama multifilar que el diagrama unifilar, pero es más técnico usar el diagrama unifilar que el multifilar.
Vamos a ver el diagrama multifilar. Si ustedes se fijan, este es también un foco controlado de 2 puntos. Voy a retroceder la diapositiva. Este es el foco controlado de 2 puntos en el esquema unifilar. Veamos la diferencia con respecto al esquema multifilar, si ustedes se fijan. Pero ¿cuál es el detalle? Aquí ya están todas las líneas que intervienen en el circuito. Por eso se le llama multifilar, porque están todas las líneas. Si ustedes se fijan, el neutro, aquí está más, como les dije antes, más detallado. El neutro va, miren, al foco. Este es el foquito. Entonces hay una línea que va para ¿dónde? Para un switch. Este es el switch. Y del switch tenemos 2 líneas que van para ¿cuál switch? Para el segundo switch, para el número 2. Entonces del segundo switch salimos con una línea para el foco. Y esta es la manera de representar el foco controlado de 2 puntos de manera multifilar. Por favor, recordemos hacer lo que dijimos, la tarea, escribir los símbolos allí y escribirle los nombres. Si nos equivocamos, hay que hacerlo otra vez. Están relativamente fáciles. En internet vamos a encontrar otro tipo de simbología, otras convenciones, pero de momento nosotros vamos a trabajar con este tipo de simbología. Si no tuvieran alguna pregunta, nos quedaríamos hasta aquí y agradecerles por la atención y la puntualidad. Felicitar a Néstor por la puntualidad, también a la señorita que está por ahí, que al parecer el micrófono del teléfono no funciona, pero se nota que estamos aprendiendo. Hasta yo estoy aprendiendo. ¿Preguntas por ahí? Si en un circuito de eso se conectan las líneas al revés, ¿qué puede pasar? Vale. Si usted, un electricista, nunca debe conectar la línea neutra con la fase. Nunca tiene que cometer ese error. Y si las conecta al revés, habría que ver de qué manera al revés las ha conectado. Por ejemplo, si ahorita usted, imagínese acá en esta N, está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Si esta N estuviera abajo y la L estuviera arriba, no habría ningún problema, porque no hay unión de cables, no hay cortocircuito. Un cortocircuito es cuando la línea viva o la N se topa con la L. La L nosotros la conocemos como la fase y el N la conocemos como neutro. Estos jamás se deben unir. Toda la vida están a la par, están en paralelo. Pero si usted en este circuito lo conecta al revés, no habría ningún problema. Si lo conecta al revés. De hecho, antiguamente trabajaban de esa manera. La fase la llevaban al foco y el neutro lo llevaban a los switch y salían para el foco. De esa manera trabajaban antes. Ahora no, ahora ya el neutro va directamente al foco, de esta forma que ven acá. Entonces no habría ningún problema si usted lo conecta al revés, pero usted tendría que estar consciente de lo que está haciendo. Aunque ahora ya no se trabaja así. No sé si le respondí. Sí. Hola, hola. Hola. Si no tiene más preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Bueno, está bien. Bueno, pues, feliz noche. Gracias igual. Feliz noche a usted también. Igualmente.